Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Economía Agrícola. Vamos a estar hoy compartiendo con ustedes la lección inaugural de este primer ciclo 2021, que es un ciclo lleno de retos y condiciones que yo sé que no esperábamos haber superado, pero bueno, aquí estamos y seguimos adelante. Previamente a que iniciemos con la lección inaugural, pues me gustaría dar algunas instrucciones. En primer lugar, comentarles que las consultas, comentarios, preguntas que tengan para nuestra invitada, la doctora Lisbeth Araya Jiménez, pueden hacerlas por medio del chat y de la reunión de Zoom. Y pues yo estaré comentándola con ella al final de la presentación. Así que pueden ir escribiendo conforme vayan surgiendo y al final de la presentación pues vamos a conversar. También me gustaría hacerles un anuncio. Vamos a hacerlo al revés de como se hace en misa. Los vamos a dar al inicio los anuncios. Y es comentarles que ya está disponible la memoria del cuarto congreso en economía agrícola y agronegocios en el sitio web de la revista e-agronegocios. Así que ya pueden revisar el documento y ver la memoria como un número especial de la revista. Ok, bueno, para contarles un poco quién es nuestra invitada para la lección inaugural. La doctora Lisbeth Araya, pues es una, puedo decir con plena confianza, una amiga de la facultad. Hemos trabajado diferentes personas de la facultad con la doctora Liz Araya, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino en otras funciones que ella ha tenido, y siempre ha tenido una relación bastante cercana con el sector agropecuario, bastante cercana con la economía agrícola o con el trabajo de los economistas agrícolas. Y pues a raíz de su defensa de su tesis doctoral, muy exitosa por cierto, pues decidimos tener el honor de invitarla y que nos acompañara el día de hoy. La doctora Araya pues tiene un doctorado en comunicación y cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, una maestría en comunicación y desarrollo de la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en psicología y un bachillerato en psicología de la Universidad de Costa Rica. Además cuenta con estudios en otras ramas como el psicodrama, maneja lo que es el idioma inglés, lo que es el idioma portugués, y pues ha desarrollado diversas actividades de investigación en el Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, de la Universidad de Costa Rica, también en el Instituto de Investigación en Educación, el INIE, también de la Universidad de Costa Rica, y pues también ha trabajado en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Además, durante su estancia doctoral, sus estudios doctorales en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pues también impartió lecciones y fue profesora de diversos cursos cuyos nombres están en portugués y antes de cometer un error, pues no voy a decirlos mejor, me parece muy bien. En realidad podría seguirles comentando toda la parte académica, pero también me gustaría comentarles que la doctora Araya pues también tiene una amplia experiencia en lo que es investigación, ejecución y gestión de proyectos, en lo que es el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, donde trabajó aproximadamente 8 años precisamente desarrollando proyectos en el sector cooperativo y con los que tuvimos bastante relación a nivel de facultad. Pero bueno, yo creo que podría comentarles mucho más de publicaciones y demás, pero me parece que creo que es el momento para que más bien la doctora Lisbeth Araya pues haga uso de la palabra y podamos compartir sobre este tema tan relevante y que nos tiene que poner a pensar a todos.
sobre todo a los futuros economistas agrícolas, qué están pensando, qué están deseando y qué aspiran laboralmente. Así que muchas gracias, doctora Lisbeth Araya, por aceptar la invitación. Es un honor para la Escuela de Economía Agrícola y sé que para la Facultad de Ciencias Agroalimentarias también, como me lo manifestó expresamente el señor decano, el doctor Felipe Arauz, tenerla por aquí. Así que adelante. Muchas gracias, Enrique. Realmente un honor. Como bien decís, en la facultad y en la escuela he tenido el honor de trabajar con ustedes hace muchos años y volver ahora y tener de nuevo el honor de comentarles las ideas que vengo reflexionando en los últimos años, pues es un regalo de regreso. Así que gracias por esto. Para comenzar, lo que me gustaría es que reflexionemos juntas y juntos sobre dos ideas centrales. Cómo pasar de esta idea de un emprendedor individual a lo que estamos llamando economista agrícola humanitario. Y lo que quiero es compartirles algunas ideas para reflexionar sobre la subjetividad contemporánea en el contexto del trabajo hoy en día. Para ello, como corresponde a todo proceso de investigación y de proyectos, como decía Enrique, necesitamos siempre partir del contexto. Entonces, muy rápidamente, datos que tal vez ustedes incluso conocen mejor que yo, pero recordar que somos 5 millones de seres humanos en Costa Rica, que tenemos aún un Estado social de derecho que pese a todo nuestra institucionalidad sigue siendo fuerte. Eso significa que hacemos una alta inversión en educación, como lo ven allí en los datos, y en salud, alta comparada con nuestros vecinos más cercanos en Centroamérica, pero también con muchos países de América Latina e incluso fuera. Entonces eso es un dato que nos tiene que llenar de orgullo y de esfuerzo para seguir protegiendo esta institucionalidad. Tenemos, como todas las sociedades, desafíos y retos. La desigualdad en Costa Rica ha crecido en los últimos años de manera alarmante. El dato del Gini lo sigue evidenciando. Les coloqué allí el salario mínimo que teníamos para el año pasado, y como ustedes saben, agro es un sector que viene desacelerando hace ya bastante tiempo y que, como decía Enrique, es una de mis preocupaciones. Otros datos generales: fuerza de trabajo. De los 5 millones de seres humanos que somos en Costa Rica, el 48% representa esa fuerza de trabajo. Y aquí hay algunas de mis preocupaciones que me llevan al tema de la tesis doctoral. Tenemos 80% de personas ocupadas, por tanto 20% de personas desocupadas, y la tasa de desocupación, como nos muestra el INEC, se ha duplicado en el último quinquenio. Pero además la tasa de subempleo ha pasado, prácticamente se ha triplicado. Y la informalidad se mantiene en el último quinquenio en un alarmante 43, 45, llegó incluso el año pasado a un 47%. ¿Por qué esto nos tiene que preocupar? Porque primero no sabemos cómo estos datos y cómo estas vivencias y cómo estas experiencias se van a transformar con lo que está pasando con la pandemia en los próximos meses y los próximos años. Pero además nos tiene que preocupar porque si aceptamos la propuesta de un autor brasileño que se llama Ricardo Antunes, él habla de la centralidad normativa del trabajo, y él dice: lo que nos pasa hoy es que el trabajo es central en nuestras vidas, y eso tiene una serie de implicaciones complejas. Por una parte, si tenemos o no trabajo, eso define mucho de nuestra vida. Para un grueso de la población, ya no solo costarricense, pero mundial, implica literalmente la sobrevivencia material y concreta. Para otras personas implica horas de traslado, de locomoción antes de la pandemia, y cada vez más horas de trabajo. Son muy pocos los contextos en el mundo donde las horas de trabajo se reducen. Nuestra capacidad adquisitiva hoy, en este capitalismo descarnado en que vivimos, define mucho de nuestra vida. Los hábitos alimentarios que podamos tener, el acceso a salud, el acceso a educación. En Costa Rica, acceso a salud no es un tema tan complicado como en otras latitudes. Ustedes saben lo que sucede en Estados Unidos con los temas de seguros de salud, ¿verdad? En Costa Rica no, aún tenemos, como decía al inicio, una institucionalidad fuerte que tenemos que defender. Pero en otras latitudes el poder adquisitivo define incluso el límite entre la vida y la muerte.
También para muchas personas el ámbito del trabajo define las relaciones posibles. Y cada vez, y esta es una de mis preocupaciones en la tesis doctoral, cada vez es más difícil separar el tiempo de la vida del tiempo del trabajo. Otra manera de pensar esta idea de Ricardo Antunes de centralidad normativa del trabajo es agregando conceptos y reflexiones de dos autoras ahora estadounidenses, Wendy Brown y Melinda Cooper, que dicen: no solo se trata, ellas muy Foucaultianas, no solo se trata de que la vida está mediada a partir del trabajo, pero se trata además de que la lógica del trabajo está rigiendo la vida. Es decir, nosotros estamos aprendiendo a pensar bajo la lógica de la empresa. La idea de costo-beneficio, la idea de inversión, nuestras relaciones las estamos midiendo a partir de esas lógicas. Si ustedes se paran para pensar un poquito cómo piensan en los amigos. A veces uno dice, bueno, es que yo di tanto y el otro no dio tanto de vuelta, ¿verdad? Y no necesariamente estamos pensando en la reciprocidad y sí en una lógica comercial. Estas autoras dicen, pasamos además de ser ciudadanos a ser consumidores y clientes, y estamos convirtiendo a la persona en esa lógica de la empresa en capital humano. Hace muchos años estamos hablando de capital humano. Ahí les coloqué algunas de las referencias más importantes. Especialmente, después le podemos pasar la tarea a Enrique de compartirles la bibliografía a aquellas y aquellos de ustedes que estén interesados. Cuando hablamos de personas y nos olvidamos que somos humanos y le ponemos el acento al capital, como ha venido sucediendo, tenemos una serie de problemas. Venimos más bien pensando los últimos años en esa persona como capital, y entonces las lógicas, que una de las cosas que me preocupa es la intensidad que eso ha venido teniendo, porque evidentemente no es nuevo, es que cada vez se nos pide más eficiencia, más eficacia, más logros, más éxitos, más desempeño. Y la idea de estas ideas de perfeccionamiento permanente son muy complicadas, porque solo pensarnos bajo la lógica de una máquina, ¿verdad? Negar la vulnerabilidad humana nos coloca allí. Solo una máquina no falla, solo una máquina no se enferma, solo una máquina no se equivoca, solo una máquina está más cerca de la perfección. Los humanos somos infinitamente perfectibles y eso es maravilloso, pero somos mucho más, dicen dos autoras, un autor y una autora que me gusta mucho y se lo recomiendo, Ian William Miller, un británico, y Martha Nussbaum, una estadounidense, dicen: las emociones son humanas y humanizadoras. Les recomiendo un documental muy hermoso, si no lo vieron ya, que se llama justamente Human, porque es a partir de la emoción que nos conectamos con los otros humanos. Y esta lógica del trabajo permanente, de la carrera, de la eficiencia, del desempeño, no nos conecta con nuestra humanidad. Muy por el contrario, para ser máquinas tenemos que dejar de ser humanos. ¿Qué consecuencias está teniendo eso? Pues básicamente hemos tenido que desarrollar términos para pensar la vida en el trabajo como el síndrome del quemado. Es decir, esa carrera literalmente nos está quemando. Los datos de estrés en el trabajo nunca fueron tan altos. En un ratito les comento lo que encontré en mi propia investigación. Y tenemos una sensación generalizada de insuficiencia. Dice Cecilia Arizaga, otra socióloga maravillosa, esta vez argentina, dice, la nuestra es una sociedad de la ansiedad. ¿Sí? Un filósofo surcoreano de apellido Han decía hace unos años, la nuestra es la sociedad del cansancio. Entonces, mi preocupación es que estas cosas se nos están naturalizando. Estamos viviendo bajo el estrés como si esa fuera la manera de vivir en el trabajo. Entonces yo quiero que lo primero que hagamos es parar para pensar. Como decía Enrique en la presentación, reflexionar juntas y juntos al respecto. ¿Cómo llegamos acá? El camino ha sido bastante largo, pero uno de los factores fundamentales es la relación entre la lógica capitalista en su fase neoliberal y la manera en que estamos en el mundo. Dicen Wendy Brown y Melinda Cooper, insisto, siendo ellas muy Foucaultianas, que esta lógica de las finanzas y del capital sale del ámbito económico para instaurarse en la cultura y en la subjetividad. Y entonces tenemos seres humanos que en general y mayoritariamente
somos cada vez más o pretendemos ser cada vez más autónomos, más independientes, priorizando nuestras propias opiniones, intentando ser autocontrolados, tenemos las demandas culturales de tener una alta autoestima y confiar en nosotros mismos y ser competitivos y ser exitosos. Si ustedes se fijan, incluso las habilidades en el ámbito del trabajo les pasamos hace unos años a llamar competencias y esto no es gratuito. Somos cada vez más egoístas, somos cada vez más hedonistas. ¿Cuál es mi preocupación como ciudadana, como profesora universitaria? Que estas características de la subjetividad contemporánea en el ámbito del trabajo nos pueden hacer más daño que salud. Por eso, con estas preocupaciones y pensando en que nos hemos vuelto muy desconfiados, voy a mi tesis de doctorado y me propongo como objetivo general analizar una emoción. Yo vengo, como les decía Enrique, de la psicología, soy psicóloga, después comunicadora, y entonces intento en la tesis doctoral justamente poner en mayor diálogo esas dos disciplinas y aprovecho también los desarrollos mucho de la sociología y de la antropología de las emociones. Y entonces me planteo la necesidad de analizar una emoción, les decía, la emoción de la felicidad. Yo le llamo en la tesis felicidad instrumental porque me parece que no es una felicidad que se preocupe por el bienestar de las personas, es una felicidad que se preocupa por la productividad. Y entonces voy a organizaciones en las que he trabajado toda mi vida profesional, a 4 cooperativas costarricenses de café, a conversar con sus trabajadores respecto de la felicidad. Mis objetivos específicos son 4. Esa felicidad la mido en niveles de apropiación y establezco 3 grandes categorías: discursos, prácticas y efectos, para ver cuánto llegó ese discurso de la felicidad instrumental a las y los trabajadores de esas cooperativas, pensando que entre esas cosas hay una lógica de profundidad. Es decir, primero esas personas teóricamente, son mis hipótesis, estarían en el discurso de la felicidad, ya casi les cuento de qué va. Luego tendrían prácticas específicas que en el caso concreto de la tesis tienen que ver sobre todo con estos límites difusos entre trabajo y vida que les comentaba al inicio, es decir, llevarse trabajo para la casa, trabajar horas extras sin paga, llevarse trabajo no solo material y concreto, pero además seguir trabajando, ¿verdad? Con los WhatsApp, etc. Y el último nivel de apropiación, que son los efectos, tiene que ver con la salud de las personas. Y allí mido estrés, mido ansiedad, mido si han tenido enfermedades físicas producto del estrés laboral. Y a esas 2 dimensiones, o más bien esos niveles de apropiación los mido en 2 grandes dimensiones. Para ustedes hoy voy a hablarles muy rápidamente de intensidad. ¿Por qué me interesa esto? Porque mi hipótesis de trabajo también es pensar cómo esta lógica de la felicidad instrumental impone una serie de barreras al trabajo cooperativo, en el más amplio sentido del término. En mi mundo de colores, cuando salí de Costa Rica, yo quería hacer investigación comparada, quería conocer las cooperativas brasileñas, pero como tantas otras cosas que el año pasado no pudieron suceder, la investigación comparada no fue posible. Muy rápidamente, la tesis tiene entonces esos niveles de apropiación que les contaba. Las prácticas, el nivel de prácticas se divide en prácticas personales, perdón, y en prácticas organizacionales. Y de todo lo que leí, elaboro, sintetizo 7 categorías analíticas, muy, muy rápido. Me preocupa la felicidad pensada como un derecho universal. Me preocupa la felicidad al servicio del consumo y la competencia, como ya les expliqué. Sobremanera me preocupa la responsabilidad del individuo como quien tiene que encontrar su propia felicidad. Es decir, la felicidad ya no como una cuestión colectiva, pero sí como una responsabilidad que cada uno tiene que resolver en solitario. Hay varios autores hablando de que la felicidad dejó de ser una posibilidad, momentos de felicidad, como pensaron los filósofos griegos o el mismo Freud, y pasó a ser una obligación. Ahora ustedes y yo tenemos que ser felices y tenemos que ser felices todo el tiempo.
Y esa felicidad supone además que la tenemos que encontrar a partir de ir adentro de nosotros mismos y encontrar algún nivel de autenticidad, digamos, que en el trabajo se traduce en las ideas de vocación y propósito. ¿Y por qué todo esto me preocupa? Perdón, y una categoría más, expresión obligatoria. Ustedes y yo sabemos que ahora no solo tenemos que ser felices todo el tiempo, pero además tenemos que mostrarnos felices. Hace muy poco en nuestra vida de occidentales o de pretendidos occidentales, las fotografías no eran fotografías de personas sonrientes. Si ustedes van a las fotos de los abuelos, van a ver que en general esta obligación de ser feliz y de expresar la felicidad es bastante nueva. Muy bien, esa es la dimensión en la tesis que llamo intensidad. Rapidísimo, la metodología que usé, un estudio transversal de diseño mixto, de alcance correlacional. Usé los cuestionarios y entrevistas. Los datos los procesamos en SPSS. Bueno, tuve tiempo de jugar bastante con los datos, entonces ahí ven que pasamos de las frecuencias, asociaciones e incluso a pruebas de hipótesis. Si después, cuando la tesis esté traducida y ojalá publicada, me gustaría que revisaran, por favor, un apartado sobre responsabilidad ética del retorno. Creo que en general en la universidad tenemos aún el desafío de devolver a la gente que nos colabora con las investigaciones los datos. Entonces, en ese apartado cuento cómo lo hice y hago alguna serie de sugerencias. Y finalmente en las consideraciones finales también hago alguna reflexión sobre las limitaciones metodológicas. Entrando en los datos, ¿qué encontramos? Bueno, se aplicaron 612 cuestionarios, podemos hablar de un censo, solo 35 personas no pudieron contestar el cuestionario en las 4 organizaciones cooperativas con las que trabajé. Hice 8 entrevistas semiestructuradas. La población que nos contesta, la población de trabajadoras y trabajadores de esas organizaciones cooperativas, agrícolas, cafetaleras, son 73% hombres y además son hombres jóvenes. 35 años o menos tiene casi el 50% de esas personas. 71% de ellos tiene hasta secundaria, 44% secundaria completa o incompleta y 27% primaria, sea completa o incompleta. Recuerden que, como ustedes bien saben, en las organizaciones cooperativas cafetaleras tenemos empleados de todos los tipos, ¿verdad? En todos los niveles de funciones de una organización cafetalera. 54% de esas personas son casadas y 38% son solteros y 53%, esto es un dato bien interesante, especialmente para quienes después puedan trabajar en el sector cooperativo, la mitad de esas personas trabajan hace pocos años para la cooperativa, 5 años o menos. ¿Qué encontré? En términos del discurso, aparece especialmente la idea que en la tesis yo llamo del trabajador autorrealizado y feliz, que son una serie de características que yo atribuyo con las y los teóricos que estudié y leí a esta subjetividad individualista contemporánea. Entonces, las y los trabajadores nos dicen que sí, para ellos la felicidad es un derecho universal, que todo el mundo tiene acceso paritario a ese bien. Se sienten altamente preparados, altamente realizados, se definen a sí mismos como ganadores con una alta autoestima y motivación para el trabajo y dicen que encuentran en la organización su propósito de vida y su vocación. Y además dicen que el trabajo lo asocian con diversión. Dicen que la felicidad es una obligación, que tenemos que ser felices y que tenemos que serlo permanentemente y que especialmente superar las limitaciones y la felicidad son tareas individuales. Tienen problemitos para lidiar con la crítica, como la mayoría de nosotros, y esto impone una serie de limitaciones al trabajo cooperativo. Esa forma de pensar el mundo que no es solo de los cooperativistas, perdón, de los trabajadores de las cooperativas. Para mí es bastante más general y por eso quiero compartirlo con ustedes estas reflexiones. Entonces, vean que en términos del discurso es casi una campana de Gauss, casi, con algunas imperfecciones, pero significa que el discurso de la felicidad instrumental en esas ideas de trabajador feliz y autorrealizado está apropiado.
por las personas que amablemente contestaron nuestro cuestionario. Como todos los seres humanos, somos contradictorios y hay tensiones y hay contradicciones también en los datos. Y para quienes están aún en su formación, esto es muy importante, siempre ir a los datos pensando que no hay discursos homogéneos, que las personas no somos coherentes, tenemos contradicciones y deberían aparecer en los datos. ¿Cuáles son las tensiones que aparecen en relación con el discurso? Yo diría, no todo está perdido, no somos tan individualistas. En los datos aparece una preocupación por el colectivo, sea porque el colectivo es el responsable de alcanzar las metas o el éxito organizacional, o sea porque la opinión de los otros les importa. Y esto es positivo. Yo afirmo que favorece el trabajo cooperativo. ¿Qué pasa con las prácticas personales? Afortunadamente están presentes con muy baja intensidad. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores de las cooperativas no se están llevando trabajo para la casa, no están trabajando finales de semana, no están yéndose a la casa con las tareas pendientes. Eso para mí es salud. Eso para mí es bienestar, eso para mí sí es felicidad. En el sentido de lo que decía al inicio, separar tiempo de vida del tiempo del trabajo. Aparece únicamente el discurso de la felicidad en relación con la confianza. Y esta es una reflexión que quiero que les quede por ahí. Dicen algunas y algunos historiadores que los costarricenses hemos sido históricamente desconfiados. Las investigaciones de un estadístico de apellido Pana, que ahora se me fue el nombre, perdón, Johnny Madrigal Pana, nos han enseñado también por qué esa desconfianza en los últimos años, ¿verdad? Que tienen que ver con la política, con los problemas estructurales que no se resuelven, en fin. Este caldo de cultivo de las condiciones que tenemos hace que nosotros seamos un poco desconfiados y no se puede trabajar en equipo si desconfiamos del otro. Y por último, encontramos prácticas contraculturales que van en el sentido contrario de esta felicidad instrumental, porque las personas en las cooperativas están esperando indicaciones. La nuestra no es una sociedad acostumbrada a la espera. La nuestra, dice Julia Salgado, es una sociedad indispuesta con la demora. Estas son buenas noticias. Los trabajadores de las cooperativas son dueños de su tiempo y en alguna medida su dignidad está cubierta. Esta es la gráfica de apropiación del discurso en el nivel de prácticas personales. Prácticas organizacionales, ¿qué tenemos? Está presente con una intensidad intermedia. Las cooperativas están practicando la lógica, están llevando a la práctica, sí, la filosofía de la cooperación, están respetando las garantías laborales y están brindando buenas condiciones de trabajo para sus empleados y están, dicen ellas y ellos, generando un buen clima organizacional. Tenemos desafíos, sí, las cooperativas parecen haber apropiado esta demanda de sea siempre más, sea siempre mejor, que yo llamo resiliencia y perfeccionamiento. Ahí tenemos un problemito potencial. Esta es la gráfica para apropiación intermediaria. Perdón, la apropiación intermediaria en el nivel de prácticas organizacionales. Vamos a los efectos. Encontramos tristemente una intensidad alta en la apropiación de la lógica de la felicidad instrumental en términos de los efectos. Si bien la mayoría de las y los trabajadores de las cooperativas no han tenido ataques de ansiedad en el último año, que así se los preguntamos, casi la mitad sufre de estrés. Y para el 83% de esas 612 personas que contestaron nuestro cuestionario, ese estrés y esa ansiedad está altamente asociado con el trabajo. 20% de ellas y ellos incluso reporta haber tenido una enfermedad física producto del estrés laboral. Eso nos lleva a que los efectos son mucho altos, especialmente más altos de lo que yo pensé y de lo que está consignado en mis hipótesis, porque a mí me parecía natural para las metrópolis ese estrés en el trabajo, para la vida en las oficinas, para el corre-corre de llegar en el tráfico y las demandas que tenemos de ¿verdad? De unas exigencias que son más propias de las metrópolis. No pensé que en la semi-ruralidad o en la ruralidad costarricense
tuviésemos trabajadoras y trabajadores con estos niveles de estrés. Y eso, por supuesto, impone una serie de limitaciones al trabajo cooperativo. Esta es la gráfica para efectos. Para ir cerrando la discusión, ¿cuál es la propuesta entonces? Si esos son los datos que encontré en la investigación, si las primeras son las reflexiones teóricas, epistemológicas y políticas que guiaron la investigación, ¿qué hacemos? ¿Cómo transformamos estas reflexiones teóricas y estos datos en acciones? Creo que en el trabajo de las y los economistas agrícolas tenemos grandes potencialidades. Lo primero que necesitamos hacer, me parece humildemente, es reflexionar sobre el modo de vida que tenemos, especialmente sobre el modo de vida que tenemos en relación con el trabajo. Porque lo que me parece es que nos estamos olvidando que el trabajo tiene que tener una función social. El trabajo tiene que estar a favor de la vida. Y la vida es lenta, la vida es demorada, la vida no es un rush permanente, la vida no es estrés, ¿verdad? La vida tiene otros ritmos. Entonces, el borrador original de la tesis doctoral se llamaba Ni vivir para trabajar, ni trabajar para vivir. ¿Cómo nuestras prácticas profesionales pueden valorizar la vida? Yo creo que la primera dimensión es la dignidad de las personas trabajadoras, la nuestra como trabajadores y trabajadoras, y ustedes como economistas agrícolas, especialmente cuando tengan este diálogo cercano que acostumbran tener con recursos humanos, cuando tengan personal a cargo, cómo nosotros valorizamos la vida reivindicando la dignidad de los trabajadores. En cosas, primero, muy básicas, condiciones de trabajo, garantías laborales, pero también en esta idea de ser dueños del tiempo, porque alguien le demanda a otro alguien quedarse más horas, porque el volumen de trabajo siempre podrá ser más y hay que parar. La decisión de parar, alguien la tiene que tomar. Erradicar la lógica del capital humano es una de mis propuestas. Aceptar la vulnerabilidad, la fragilidad. Si algo podemos aprender de la pandemia es que nos recordó cuán frágil es la vida y cuán rápido se pasa y cuánto tiempo perdemos en las cosas que no necesariamente son tan importantes. Decía hace muchos años John Locke, una de las formas de ejercer la dignidad humana es en la libertad de equivocarnos. Y en la metáfora que les planteaba antes, solo las máquinas no se equivocan. Entonces, una manera de valorizar la vida en nuestros trabajos y nuestras funciones profesionales es que nos importe lo humano, la salud física, emocional de las y los trabajadores. Para mí, una de las preocupaciones es que cada vez tenemos menos habilidades para trabajar en equipos. Precisamente porque esta sociedad nos coloca en ese estrés, en esa ansiedad. Hay otras variables que podríamos discutir en otros momentos, y justamente no reconocer la fragilidad y no reconocer la vulnerabilidad nos coloca en esta idea de yo lo puedo todo, ¿verdad? Yo tengo que ser exitoso, yo tengo que ser mejor. Si nosotros atendemos estas demandas, solo lo podemos hacer compitiendo con otros. Ser ganador implica que alguien más pierde. Y el otro se transforma entonces en un competidor, en alguien con quien yo compito y a alguien a quien tengo que superar. Y así no podemos generar vínculos saludables, así no podemos trabajar en equipo. Entonces se trata de valorizar de verdad la participación y de, como les decía, atender el tema de la confianza. Trabajar colectivamente para el bien común. Costa Rica ha sido una sociedad altamente socialista en sus prácticas. Y yo creo que eso nos tiene en el lugar privilegiado que tenemos. Y creo que lo tenemos que valorar, que defender y que seguir practicando y que mejorar. Toda acción colectiva tiene una dimensión política, política en el sentido amplio del término. Y tenemos que luchar contra estas prácticas individualistas que son las que la sociedad y la cultura hegemónica nos proponen, ¿verdad? Resemantizar la lógica del colectivo. Y yo creo que las empresas locales, las empresas regionales, la solidaridad comunal, el trabajo con las organizaciones es sin duda un espacio rico y potencial para esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth Araya. Estoy intentando ser formal, es difícil con alguien con quien nos une una amistad tan cercana, pero lo intento. Recordarles a
a los participantes que pueden escribir en el chat sus preguntas, sus comentarios, sugerencias que tengan. Pero igual, eso es lo bueno de tener el uso de la palabra, que puedo ser el primero en preguntar. En realidad me genera, y creo que es la idea de una lección inaugural, así que agradezco realmente la labor de Lisa en esta charla o lección inaugural, y es generarnos cuestionamientos. En realidad me genera un cuestionamiento grande, podría decir. Nosotros en la escuela venimos desarrollando diferentes actividades, diferentes contenidos en la currícula, en la malla curricular, en los programas de los cursos, y podríamos decir que tenemos como trabajos tenemos ejes transversales en el trabajo, donde hablamos de competencias blandas para el trabajo en equipo, donde venimos desarrollando en los cursos actividades generando esas habilidades, esas ideas. Pero me dejan cuestionamiento. Podemos trabajar mucho esas ideas, esas habilidades. Bueno, sí, ya me quedé pensando si digo competencias o no, pero bueno. Pero podemos trabajarlas mucho, pero ya me puse a pensar, o sea, si el nivel de estrés, el nivel de fricción, el nivel de, de tensión que tienen las personas a la hora de formar parte de una organización, pues va a ser que esa formación, ese intento de la academia de formar personas más humanitarias, de formar, porque no solo es, disculpen que hable mucho, no solo es la formación en su malla curricular, sino que estamos hablando del trabajo comunal universitario, que es muy fuerte en la escuela. Estamos hablando de ese trabajar con comunidades, trabajar en zonas rurales, que es parte de la formación del economista agrícola. Al final de cuentas, si el economista agrícola llega a trabajar con su equipo de trabajo y hay ese nivel de tensión, pues complejo, ¿verdad? Entonces me deja pensando eso. No sé qué opinión le merece a Lista esos aspectos, esas ideas que me dejan pensando un poco. Bueno, me gusta que te estés cuestionando si vale la pena llamarle competencias. La psicología nos ha enseñado, la semántica también, cuánto las palabras tienen peso. Y yo creo que tenemos la labor de renombrar las cosas para darles otro significado. Si podemos, desde el nombre mismo, transmitir una intención, transmitir una idea, cambiar la cabeza de la gente, la nuestra primero y la de los demás después, yo creo que vale mucho la pena que dejemos de usar competencias y pasemos a inventarnos otra cosa. Y ustedes han sabido históricamente inventar y crear y proponer. Es una de las razones por las que todos estos años he tenido el honor de trabajar con ustedes para aprender de esas habilidades. Y yo creo que sí, que necesitamos hacer las dos cosas. Creo que seguir como la escuela ha venido trabajando en las habilidades más humanas, en la empatía, en la simpatía, en la solidaridad, en la conexión, en el arraigo. Creo que sí, que amerita seguir trabajando en eso, claro. Y al mismo tiempo tal vez podemos empezar a tener unas prácticas en la profesión de las y los economistas agrícolas que nos preocupemos por esas otras variables que clásicamente han sido labor de las y los psicólogos, ¿verdad? Estrés es un término que básicamente quienes más han trabajado sobre él, especialmente en la línea de estrés postraumático, son las y los psicólogos. Pero yo creo que también eso, el desarrollo interdisciplinario nos tiene que acompañar y nos tiene que aportar muchísimo, ¿verdad? Cómo pensar la labor que hacen ustedes de la mano de la psicología, sin volverse ustedes psicólogas y psicólogos, pero sí para el trabajo cotidiano, porque vos lo decís bien, o por lo menos yo concuerdo con esa idea. Cómo ser, digamos, hacer el trabajo que ustedes tienen que hacer con un grupo de personas estresadas, y estamos hoy estresados, y si dice Cecilia Arizaga, estamos ansiosos además, y yo creo que especialmente las generaciones más jóvenes que nosotros, aún jóvenes,
realmente son mucho más ansiosos y tiene sentido todas las demandas que tienen, ¿verdad? Entonces, por ahí algunas de las reflexiones. Muchas gracias. Bueno, para que no sea una conversación entre nosotros, vamos a leer las consultas y comentarios en el chat. Tenemos la primera pregunta de Paola Barrantes. ¿Cuáles podrían ser los conceptos teóricos paralelos a la felicidad instrumental? Es decir, ¿cómo se teoriza sobre otras formas posibles de felicidad? Muchas gracias, Paola. Muy buena tu pregunta. Yo creo, hay una línea que habla de bienestar y me parece más integral pensar bienestar. Sobre todo, podríamos también resignificar la felicidad, ¿verdad? El tema es que cuando en mis humildes reflexiones yo hablo de felicidad instrumental, es justamente porque me preocupa que esa no es algo que nos esté llevando a ser felices, ¿verdad? Pensemos dos reflexiones puntuales. Si pensamos en bienestar integral, espero que hayan visto la película El Joker y si no, por favor corran a verla. Esta lógica de estar sonriente permanentemente es imposible, es inhumano. Y demostrarse en las redes siempre feliz y demostrarse en las redes siempre exitoso, exitosa, esa es una dimensión, ¿verdad? Eso está más del lado de la felicidad, esta que yo llamo instrumental, que del bienestar entendido de una manera mucho más integral. Podría ser ese, Paola, un concepto que nos ayude a pensar. Empatía podría ser otro. Todo lo que nos ayude a salir de la lógica del individualismo, del egoísmo, de la pretendida autonomía. Si nosotros nos entendemos, me parece a mí, como seres dependientes, somos el bicho que más tiempo dure para poder alimentarse solo, para poder caminar solo, de todos los bichos. Y esa dependencia se nos olvida, ¿verdad? Hoy nos sentimos súper poderosos porque hemos hecho cosas, porque fuimos a la luna, porque desentrañamos los misterios del ADN, es verdad, pero seguimos siendo absolutamente dependientes. Mucho de los demás, de todos. Nos importa hasta lo que dijo el señor chofer del bus cuando nos subimos y nos hizo una mala cara. Entonces, somos así, dice Freud, necesitamos del otro permanentemente, como sea, como modelo, él dice hasta como enemigo, ¿sí? Entonces, lo que creo es que todos los conceptos que nos ayuden a pensar en el bienestar integral nos sacan de esa felicidad instrumental. Por ahí. Ok, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta de Olga Calvo. ¿Cómo se puede trasladar esta valoración de la felicidad en términos económicos al desarrollo de un productor? Porque puede que un negocio sea muy exitoso, pero genera un desgaste fundamental sobre el individuo. ¿Hay un tipo de enlace o relación para valorar esto más allá de la rentabilidad de un negocio como tal? Yo creo que sí. Mi propuesta es que separemos esas dos cosas, ¿verdad? Una cosa es que la empresa sea exitosa y rentable, que esa es la aspiración de todas las empresas, pero que eso no signifique que le pasamos por encima a la gente, que es lo que estamos haciendo hoy en el trabajo, ¿verdad? O vamos a ver, si ustedes piensan las masas de trabajadoras y trabajadores en el mundo que trabajan para sobrevivir, ¿sí? Si ustedes piensan las condiciones inhumanas que se producen en Costa Rica, por ejemplo, con muchos trabajadores agrícolas, ya lo sabemos desde hace muchos años, Piña es un ejemplo altamente conocido. El tema de la dignidad me parece a mí que nos da muchas luces de cuáles son esos límites, ¿verdad? De cuándo la rentabilidad superó la necesidad de la dignidad humana. Creo que ahí hay una luz. Muy bien, muchas gracias. Este,
Bueno, Paola agradece la respuesta, pero Dina también hace otra pregunta. ¿Cuál considera usted que es el rol de las destrezas comunicativas, que las destrezas comunicativas tienen en este cambio cultural que propone para humanizar y fortalecer la simpatía en las relaciones personales y laborales? Hola, muchas gracias. Me encantan tus preguntas. ¿Qué es lo que yo creo? Creo que este sujeto contemporáneo que somos hoy, creo que esta subjetividad que ha aprendido a ser individualista, a creerse todopoderosa, a pensarse independiente, autónoma y autocontrolada, nos ha hecho mucho daño. Y uno de los ejemplos de eso es el tema de la opinión. Cada uno de nosotros ahora le parece, hoy más que nunca, especialmente porque las redes sociales son una plataforma para desplegar opiniones, que nuestra opinión es más válida que la de los demás. Y estamos mucho más dispuestos a defendernos y atacar que a escuchar. Creo que una de las habilidades que todas y todos los profesionales de la Universidad de Costa Rica necesitamos desarrollar es la escucha, especialmente en términos de polarización, en momentos de polarización social. Y lo vimos en las últimas elecciones, ¿verdad? El país partido en dos. Y es vamos a ver, la diferencia está bien, es saludable, es natural. Discordar, no hay problema con eso. El problema es que no estamos negociando, el problema es que no estamos escuchando, el problema es que queremos imponer las opiniones. Entonces, yo creo que ahí tenemos realmente un camino interesante para hacer. Creo que la idea de escucha, de tolerancia, de diálogo, ahí el maestro Paulo Freire tiene mucha literatura que nos puede ayudar a pensar diálogo. Bueno, yo estoy aquí tomando apuntes en realidad. Y tenemos, si no me equivoco, sí, es la última pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué recomendaciones daría a una persona que dirige a un grupo de personas para evitar la competencia negativa e individualista y mejorar el trabajo colaborativo? Bueno, yo creo que algunas ya las mencioné antes. Me parece que la escucha es sin duda un primer paso. La escucha atenta, sin intentar convencer al otro de lo que pensamos. Primero solo escuchar. La empatía, ponernos en los zapatos del otro. La simpatía. Creo que son habilidades, destrezas que hemos ido perdiendo y que creo que se pueden desarrollar. El tema de la confianza que les comentaba es una de mis preocupaciones, especialmente en el contexto cultural costarricense. Creo que el entorno no nos ha ayudado, creo que nuestras dinámicas culturales de repente más nos promueven la desconfianza que la confianza, y si no, no tendríamos todas estas verjas y no tendríamos casas con tantos candados en las puertas. Creo que necesitamos trabajar en la confianza. Hay un autor, Samuel Garrido, un español que hace mucho tiempo trabaja en la investigación de organizaciones agrícolas, y él dice, la confianza es una cosa muy básica, significa que yo como miembro de un equipo voy a partir de que el otro no va a usar mis zonas vulnerables. Y me encanta Samuel Garrido cuando reflexiona sobre esto, porque de verdad es muy simple, es ¿qué hago yo para no vulnerar al otro? ¿Qué hago yo para no hacer lo que ya sabemos con el otro, lo que no nos gustaría que nos hicieran, pero de verdad? Y esta idea de si aceptamos la vulnerabilidad personal, si no sabemos unos bichos más dependientes que autónomos y más inseguros que seguros, capaz que podemos vivir con más calma las críticas ajenas, ¿verdad? Porque yo creo que una dimensión por la cual no aceptamos las críticas es justamente porque no sabemos vulnerables en el fondo.
algunos de mis profesores en la universidad, que son personas de amplísima trayectoria, son los seres humanos más humildes que yo he conocido. Y yo creo que tener tanto conocimiento como ellos los hace muy humildes. Y uno que a veces cree que es la divina torta, de repente se pone más ególatra y más narciso. Y eso definitivamente no nos colabora con los equipos. Creo que por ahí. Excelente. Para finalizar, tenemos dos comentarios. Melissa Guzzi nos dice: muchas gracias por este espacio tan valioso que nos permitió reflexionar desde nuestros roles en este espacio formativo. Estudiantes, docentes, administrativos, futuros economistas agrícolas, pero sobre todo como humanos. Y el otro comentario es de Julia Barrantes. Dice: muchas gracias, Lisbeth. Es un tema sumamente relevante para reflexionar sobre cómo estamos entendiendo el éxito laboral y personal. Y bueno, no sé si Liz quiere comentar algo antes de que yo también diga otras palabras finales. Ya estamos cerca de la hora, así que adelante. No, en realidad, Enrique, agradecer ampliamente, primero a vos, la invitación. De verdad, para mí es un honor tener este espacio para compartir ideas, para que sean semillas, ojalá, de nuevas reflexiones, de cambios en los nombres de las cosas, como bien dijiste, de nuevas investigaciones. Aprovechar para hacer un comercial, si alguien quiere usar el instrumento de recolección de datos, si alguien quiere partir de ese instrumento para hacer otras cosas. Si alguien quiere contactos con las organizaciones cooperativas costarricenses, Enrique tiene una lista amplísima también. Pero creo que es un sector que, por tener otra filosofía, digamos, si nosotros hacemos crecer organizaciones que por base ya intentan, con tropiezos y con desafíos, ¿verdad? Y con limitaciones, pero con mucha gana, con mucha potencia. Las cooperativas históricamente han tenido un papel muy importante en Costa Rica, muy importante, y lo siguen teniendo. Las cooperativas agrícolas tuvieron históricamente un papel muy relevante en café, por ejemplo, en la democratización de los procesos de industrialización, bien en los comienzos de la producción del grano en el país. Entonces, son organizaciones en las que podemos tener un espacio para seguir creando, para intentar que la filosofía cooperativa se siga llevando a la práctica, para ayudarles, colaborarles con los desafíos que enfrentan en una coyuntura tan adversa a esa filosofía, justamente. Entonces, hacer como ese comercial, tanto para que aprovechen de verdad los resultados de la investigación, para que a partir de ahí se puedan derivar otras, o el instrumento de recolección de datos, o el mundo cooperativo. Muchas gracias. Sí, tenemos otro comentario por aquí que no quiero dejar de leerlo también, de Lian Vega, que dice: excelente espacio, nos obliga a repensar los principios rectores de la UCR para que oriente nuestro ejercicio investigativo, académico y profesional. Y bueno, quiero unirme precisamente a los comentarios sobre el excelente espacio que hemos tenido, el tiempo para reflexionar, para cuestionarnos. Creo que eso busca una lección inaugural, así que me siento sumamente satisfecho de cumplir con ese objetivo. Como director de escuela, me siento honrado de contar con la doctora Lisbeth Araya como nuestra invitada en este ciclo lectivo. Comunidad académica, no solo la escuela, sino la facultad, nos sentimos muy, muy honrados y muy felices, sinceramente, por tener una amiga, no voy a decir vieja amiga porque ya lo dije, bueno, una amiga de años de trabajo por aquí, de vuelta, ya con su doctorado, compartiendo, y sé que va a contribuir mucho con la universidad desde su espacio, en su campo, pero también con la facultad, de eso estoy seguro. Pues agradecerle una vez más a Liz, agradecerles también a los participantes por haberse conectado a esta lección inaugural, y también pues quería compartirles al inicio del espacio. Les comenté sobre que ya tenemos disponibles la memoria, perdón,
del cuarto congreso en Economía Agrícola y Agronegocios en el espacio de la revista Agronegocios. Entonces, pues aquí está para que puedan ver las diferentes, para que vean la dirección de la revista y los diferentes contenidos que presenta la memoria, donde tenemos un resumen, los ponentes, los participantes, que en realidad nos generaron un excelente congreso, un congreso histórico para la escuela, para la facultad y para la UCR, me parece. Así que pues ya está disponible para que puedan entrar y poder revisar lo que se hizo en el cuarto congreso en Economía Agrícola y Agronegocios el año pasado. Así que bueno, ese es el anuncio que teníamos, y una vez más agradecer a Liz por realmente compartir con nosotros este espacio y por ponernos a cuestionar y pensar tantas cosas. De verdad, muchísimas gracias, Liz. Un placer. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación. Tengo un mensaje. Bueno, dice muchas gracias a Lisbeth, un gusto. Así que buenas noches a todos, muchas gracias y evidentemente el deseo de éxito en este nuevo ciclo lectivo, que logremos sacar la tarea. Sé que no es fácil, la virtualización, la pandemia. Recordarles, por favor, a todos seguir los protocolos establecidos tanto por el Ministerio de Salud y los que hagan presencialidad en la universidad también por el protocolo número 2 de la Universidad de Costa Rica. Cuidémonos todos, esta tarea hay que sacarlos entre todos en conjunto. Y como les dije, desearles los mejores éxitos en la labor y los estudios en este ciclo lectivo.